innovación requiere de un campo de conexión con gente, con personas. La innovación es un fenómeno que es social, que es de interacción social. La innovación debe medirse para verificar el valor que tiene, ¿sí? Muchas veces hablamos de procesos de innovación, pero no medimos el impacto que tiene. Cómo mejora la calidad de vida de las personas, cómo ahorra costo, cómo ahorra tiempo, ¿te fijas? Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto que hacemos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco por sumarse y compartir junto a mí y junto a nosotros, el equipo de Impact Latam, esta linda jornada, esta linda conversa que tenemos con emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica y en Iberoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y suscribirse para recibir nuestro boletín y muchas otras cosas más. También les pido que, por favor, si les gustó este episodio, nos dejen un rating en cada una de las plataformas de preferencia donde lo reciban y también que nos dejen una breve reseña, nos ayuda a seguir creciendo y hackear el algoritmo, como decimos. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo un gran gusto de entrevistar a un gran referente, un querido amigo también. Vamos a hablar acerca de GovTech, innovación pública, de hubs de innovación, de emprendimiento, del desarrollo de ciudades en Latinoamérica y mucho, mucho más. Aquí con el querido Patricio Ovalle Wood. Patricio es General Coordinator Cities Hub of Latam at the Cities Lab BID, que ya nos contará un poquito lo que hacen ahí. Ha sido director y fundador del Hub en la Municipalidad de Providencia, el Hub Providencia, y ha sido director del Centro de Competitividad de la Universidad del Pacífico. Cuenta también con estudios en el IE, allí en España, la Universidad Austral, el INCAE, Babson, la UDD, Universidad del Desarrollo, la Universidad del Pacífico y mucho, mucho más. Inicialmente quiero agradecer también a mi querido amigo Seba Saavedra, que nos puso en contacto, ¿te acordás, Pato? Allá por 2020, así que un abrazo grande a Sebas. Y bueno, aquí estamos, querido Patricio. Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Hola Dani, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo y felicitaciones por todo lo que hacen. Escuché el podcast que le hiciste en honor a Mauricio Russo, así que Sí. me gustó mucho, así que eso, muchas gracias por la invitación. Gracias por escucharlo, sí. Y también un abrazo grande a Sara, su hija, quien nos dejó compartir ese lindo episodio de legado. Bueno, muy bien, querido Pato. Como hago siempre, busco en el research, en este ánimo de research, de búsqueda. Vos tenés una frase, hablás de muchas cosas, de estos temas, pero hay una frase que me interesó mucho y de la cual quiero citar, para que me ayudes a mí y a la audiencia a entender un poco más. La innovación es un deber público. Debemos pasar del foco en el ciudadano al diseño de servicio. Esto es en referencia a lo que vos llamás los olvidados del ecosistema de emprendimiento e innovación acerca del mundo público. ¿Qué querés decir con esto? ¿De qué trata? Dame un poquito de contexto, contanos. A ver, yo tengo la sensación, Dani, que en Latinoamérica completa, la innovación ha sido hoy día solamente liderada por el ámbito privado. Las empresas, las consultoras, incluso las universidades, en el caso nuestro en Chile, más bien privadas, ¿sí? Y hay un gran olvidado de todo esto que son los municipios y el Estado. El Estado siempre va atrás de la innovación. El Estado se produce la innovación y el Estado lo que hace es sale con respuesta con una regulación a la innovación. Aparece Uber, el Estado regula Uber. Aparece, qué sé yo, Didi, Pedidos Ya, y el Estado regula eso, ¿sí? Siempre un poquito va mucho más atrás. Entonces,
Yo considero que en el Estado, en el aparataje público, en la administración pública, hoy día hay talento, hay recursos, y lo que ha faltado es generar un ecosistema de colaboración entre el Estado o municipio, si tú quieres, y las empresas que usan tecnología, datos y metodologías de innovación para generar ecosistemas de innovación que favorezcan al ciudadano. Es decir, pasar de planes de gobierno a servicios con foco en el usuario, utilizando la innovación desde el Estado. Está bueno lo que decís, porque como que cambia esa mirada, ¿no? Como decimos, del plan de gobierno, del armado, de la formulación, a ser un gobierno de servicio, ¿no? Y uno de las preguntas que me había anotado acá, que está un poquito más adelante, pero la voy a adelantar, es acerca de los enemigos de la innovación pública, ¿no? Tengo algunas visiones, pero a la hora de empezar a trabajar en dinámicas quizá locales o nacionales, pero sé que vos tenés experiencia en ciudades y demás, ¿cuáles son esos enemigos para poder desarrollar la innovación desde ahí? En el caso público de Latinoamérica, porque yo hoy día desde mi rol trabajo en 15 ciudades de 9 países de Latinoamérica, y en las pesquisas que hemos realizado desde el Banco Interamericano de Desarrollo es que el funcionario público hoy día se pone una capa de superhéroe para poder innovar, y ese superhéroe tiene que pelear, comillas, subrayado, cursiva, contra diferentes cosas, ¿sí? ¿Qué son esas cosas? Son que la administración pública tiene mucho ego, tremendamente hay un ego en las diferentes reparticiones públicas. Lo segundo es que la administración pública en general trabaja por silos, es decir, no trabaja como que el todo es mayor a la suma de las partes, sino que son partes individuales de cada uno. No se comparte información, no se genera interoperabilidad. Entre muchas otras, falta capacidad técnica, el error es muy castigado, nadie se quiere cometer errores, equivocar, porque finalmente eso es un sumario, ¿verdad? La normativa pública es muy rígida, por tanto, el funcionario público hace lo que dice la ley y el ámbito privado hace lo que la ley no dice. Fíjate la diferencia. Entonces, la ley te pone una camisa de fuerza y el privado hace lo que él quiere. ¿Te fijas? Entonces, claro, esos son algunos de los detractores de la innovación en el sector público, en mi opinión. Está buena. Me quedé con esa frase, ¿no? El funcionario hace lo que dice la ley y el privado todo fuera de la ley, digamos. Efectivamente. Ok, está bueno. ¿Y cómo se hace entonces? Para aquellos que están innovando hoy en ciudades, que quieren escuchar y tomar tu experiencia, tu sabiduría en estos temas, tenés un tema de ego, tenés un tema de silos, de información. ¿Cómo se puede lograr eso? Mira, un caso muy interesante para mí es el caso de Providencia. Yo trabajé y fui director del Hub de Providencia. Yo lo fundé, tuve la suerte de poder con un equipo fundar ese modelo. Y la innovación pública ocurre cuando hay apoyo político. Sin apoyo político, lamentablemente no va a haber innovación pública, ¿sí? Y innovación privada tampoco. Las grandes compañías también requieren de apoyo político. No estamos hablando del apoyo político partidista, sino que estamos hablando del apoyo político de alinear al jefe, al director, al intendente, secretario, para que la innovación vaya ocurriendo. Primero es tener apoyo político. Lo segundo es tener un equipo capacitado y diverso, ¿sí? Cuando hablamos de innovación, básicamente estamos hablando de cantidad y capacidades. Capacidades distintas, no pueden ser todo igual en la misma formación. La innovación requiere perfiles diversos. En mi opinión, requiere un aspecto más legal, la normativa legal pública, entonces el abogado te puede ayudar a eso. Requiere un hombre de negocio, alguien que sepa de negocio, para darle sustentabilidad a tu modelo. Requiere algo de proceso, hay diseñadores de servicios, diseñadores, integrales o bien ingenieros civiles. Requiere también de sociólogo, que entienda las conductas de las personas, y, en mi opinión, requiere comunicación, ¿sí? Esos son los 5 perfiles que debe tener un hub o un proceso de innovación al interior de la municipalidad. Y también número, cantidad. Hay un profesor chileno que es Carlos Osorio, no sé si tú lo ubicas, que es profesor, entiendo que es de la Adolfo Ibáñez, que él dice que según su estudio que hizo basado en Estados Unidos, que un proceso de innovación afronta aproximadamente 100 a 120 problemas completos en 7 ejes, ¿sí? Y una persona puede manejar entre 5 y 6 problemas simultáneamente sin cometer errores irremediables. Por tanto, para afrontar un proceso de innovación se requieren al menos 5 personas, ¿sí? 5 personas, porque se activan 30 problemas simultáneos más o menos en un proceso de innovación. Entonces, cuando hablamos de nuevo en lo público, se carece de espacio físico además, no hay competencia, no hay apoyo político, no hay presupuesto, y se denomina laboratorio de innovación muchas veces a 2 personas que están tratando de innovar, pero son capas de superhéroes que terminan básicamente frustrados porque el ego,
porque los silos, porque el castigo del error es muy amplio, ¿sí? Entonces, si no hay apoyo político y no hay lo que te mencioné, en mi opinión, basado en la experiencia que hoy día tengo desde el banco, la innovación pública no va a ocurrir porque existe carente de todos esos apoyos que te estoy mencionando. Hay un punto que no me parece menor, que es vos hablas del espacio físico. Y uno podría decir, ¿no? Si, como poniéndome del otro lado, ¿es relevante un espacio físico en un mundo híbrido, en un mundo post-pandemia? ¿Qué pensás de eso? En mi opinión, total. Total. La innovación requiere de un campo de conexión con gente, con personas. La innovación es un fenómeno que es social, que es de interacción social. Las oportunidades vienen en las conversaciones. Y efectivamente tú puedes hacer de esto un espacio que sea virtual, pero siempre se requiere un contacto presencial con las personas. Hay quienes piensan que hoy día el mundo, como está tan globalizado y tan digitalizado, yo mismo trabajo remoto y reporto Washington, D.C., trabajo con, como te decía, ciudades de Latinoamérica, pero hace falta este espacio físico para tomar un café con alguien, para conversar, para desafiarnos de ideas, para intercambiar. No es lo mismo lo que estamos haciendo hoy día nosotros a distancia que poder tener un trabajo constante 2 veces por semana y poder conectarnos físicamente. Yo creo que el espacio físico, en la administración pública estoy hablando, porque no, a ver, estamos hablando de equipos que a veces no tienen computadores en Latinoamérica para reuniones. Que si nos juntamos en reuniones hay 3 profesionales en un solo computador, ¿sí? Que no tienen buen internet, que no tienen un escritorio. Entonces, cuando hablo de espacio físico, estoy hablando de todas las condiciones que se llaman administración, higiene y seguridad para que tú puedas desempeñar tu labor. Y eso no ocurre. Es decir, el apoyo político se tiene que traducir en buenos sueldos, en buenos perfiles y también un espacio físico adecuado para realizar tu labor como profesional. Está bueno, interesante. Y quiero ir, sí, hacia este lugar, ya metiéndome o metiéndonos en el trabajo que vos haces en el BID, en el Banco Interamericano. Que puedas compartir un poco más acerca de eso, pero vos trabajás con, entiendo, 15 ciudades de Latinoamérica, ¿no? Ciudades potentes, grandes. ¿Cuáles son los desafíos y los errores comunes? Porque diferencia debe tener un montón, pero ¿qué es lo que los mancomuna en términos de los obstáculos que tienen que vencer ligado a temas de innovación? Es una súper pregunta porque en mi caso trabajo en ciudades muy diversas, con monstruos de ciudades como son San Pablo, 12 millones de habitantes, Buenos Aires, Medellín, Bogotá, eh, no sé, Providencia podría ser, pero también con Ciudad de Guatemala, San Salvador, ciudades más pequeñas, ¿sí? Por tanto, los desafíos son diversos. Pero si tuviera que buscar un gran desafío, tiene que ver con aspectos que no son tan controlables, como es la gobernanza y la innovación, ¿sí? Independiente del gobierno de turno, la innovación sigue siendo importante como una política de Estado de ese municipio o de esa ciudad o de ese país, ¿sí? Porque recuerda que los periodos elecciones van cambiando los alcaldes, secretarios, intendentes, y eso hace que tengan más o menos apoyo los equipos, ¿sí? Eso uno. Lo segundo es que al ser elecciones populares y la innovación ser un aspecto tan abstracto, la innovación debe medirse para verificar el valor que tiene, ¿sí? Muchas veces hablamos de procesos de innovación, pero no medimos el impacto que tiene la innovación. Cómo mejora la calidad de vida de las personas, cómo ahorra costo, cómo ahorra tiempo, ¿te fijas? Y la administración pública finalmente es una empresa que provee servicios o una organización que provee servicios, tal como lo hace hoy día Apple, como lo hace, no sé, IBM, que proveen servicios, los municipios son iguales, ¿sí? Y ante escenarios con ciudadanos más empoderados, más informados, que requieren respuestas inmediatas, hoy día la administración pública tiene necesariamente que adaptarse a ese usuario más sofisticado para poder dar mejores respuestas. Bien. Y quiero consultarte acerca de un poco vos hablaste, y estaría bueno si me podés ayudar a definirlo. ¿Qué es un hub? ¿Qué es un lab? ¿Y qué es un distrito de innovación? Sin ir a lo académico, sino a lo que vos puedas compartir, ¿no? De tu experiencia. Dani, esa pregunta es espectacular. Ayer tuvimos una reunión con el equipo del banco y justamente estamos desarrollando un tipo glosario de innovación para las ciudades para que todos tengamos un lenguaje común, ¿sí? A ver, el hub y el lab es básicamente lo mismo, ¿sí? Son espacios de innovación donde se generan procesos de innovación
que ponen al usuario en el centro y generan un valor que en este caso es público, ¿sí? Y hay distintos tipos, hub y lab de innovación público, es decir, que mejoran los servicios públicos con foco en los usuarios, hub o lab, que son urbanos, que mejoran la calidad de vida del ciudadano en la ciudad, la interacción del ciudadano con la ciudad. Y después aparecen los hub o lab, que son ciudadanos y otros más, ¿sí? Nosotros nos centramos en el público y en el urbano. Pero la gran diferencia entre un hub y un lab de innovación, hub o laboratorio de innovación, tiene que ver con dos cosas. La primera tiene que ver cómo se articula el ecosistema y quién ocupa más o menos el ecosistema. El hub, por definición, es un puerto que une, conector a todo el ecosistema de innovación. Ahí están las universidades, las empresas, las startups, los organismos públicos, etcétera, para generar estos procesos de innovación, ¿sí? Por tanto, si pusiera de ejemplo al hub de Providencia, el hub de Providencia es un hub literal, tal como suena. El hub no tiene muchas capacidades instaladas, sino lo que hacemos nosotros es articular este ecosistema para que la innovación ocurra en la ciudad y la ciudad se transforma en un laboratorio de innovación vivo, ¿sí? Por el contrario, un laboratorio de innovación tiene mucha capacidad instalada, tiene muchos recursos instalados, tiene mucha maquinaria instalada y ocupa poco el ecosistema, ¿sí? Sí, como ejemplo, eso sería por ejemplo, el Montevideo Lab, que tiene muchas capacidades instaladas, pero poca articulación con el ecosistema, o lo que hace Buenos Aires en materia de innovación, que tiene muchas capacidades del interior, pero una menos capacidad de conexión con el ecosistema, ¿sí? Ese es el gran diferenciador entre un hub y un lab de innovación. ¿Quiere decir que un modelo sea mejor que otro? No, da igual. Va a depender del líder que lo acomoda más, si es desarrollar capacidades internas o articular los ecosistemas. Yo creo que el modelo del hub, en mi opinión, es más atractivo, no quiere decir que sea mejor. A mí me queda mejor porque lo que hace es articular un ecosistema y genera una condición, un entorno, un ecosistema favorable para que la innovación permee y le llegue al ciudadano de la mano con la ciudad, con las universidades, con las empresas y las startups. Está bueno. Entonces tenemos el hub con capacidad de conectar, el lab que tiene capacidades internas y el distrito de innovación. El distrito de innovación es un modelo que, en mi opinión, se hizo conocido en Barcelona, España, el 22 arroba. Yo no sé si tú lo has escuchado, o arroba 22. Sí. ¿Sí? Ok. Básicamente es un espacio físico ilimitado tipo polígono, donde por una decisión pública se genera un ecosistema, público y privado, se genera un ecosistema de innovación para atraer inversiones, para articular este ecosistema, pero ahí hay inversiones, ¿sí? Instrumentos públicos, políticas públicas, que podría ser desde modificar un plan regulador para que haya tal o cual industria en ese distrito, para modificar el plan regulador para que los edificios sean de más o menos altura en ese distrito, para algo que se llama el uso de suelo. No sé si tú has escuchado hablar de eso. El uso del suelo. Todos los municipios tienen algo que se llama plan regulador, que regula el uso del suelo, que te dice qué actividad comercial se puede desarrollar ahí. El distrito podría ser una excepción a ese plan regulador y podría tener una vocación productiva para atraer inversiones, ¿sí? Entonces, el distrito puede tener características de plan de inversión, modificar el plan regulador, pero también podría tener un laboratorio de innovación adentro, un hub de innovación, o ambos, porque es un polígono de innovación donde ocurren muchas cosas. Está muy bueno porque en una parte, en un momento, a mí me gustaba mucho lo que era cómo generar justamente distritos de innovación y también en Israel. En la ciudad de Buenos Aires tiene el distrito tecnológico en el sur de la ciudad, que no es tanto como distrito de innovación, pero también se hablaba del corredor de Palermo, ¿no? de la zona de Palermo donde está el CONICET, etcétera, etcétera. Te quiero consultar, y lo mencionaste al pasar, del tema de medición, o de alguna manera convocar esos resultados, la medición de impacto. De la innovación, obviamente, es como bien abierta la pregunta quizá, pero quizá en algunos casos que puedas tener a mano, o de Providencia o de otras ciudades con las cuales trabajas, que puedas compartir como buena práctica de qué se puede medir. A ver, en mi opinión se puede medir todo, ¿sí? De hecho, un dato es un color, un olor, una textura, una temperatura. Todo es un dato, ¿sí? Por tanto, todo se puede medir de alguna manera. Y esa es la gracia de lo que tenemos hoy día. Y hay plataformas que nos ayudan a eso, a visualizar y entender mejor. Una de ellas es Power BI. Lo que sucede en el ámbito público es que cuando se diseña una política pública, no se diseña el instrumento de medición de impacto, ¿sí?
no se diseña. Cuando tú diseñas una política pública, deberás de inmediato medir el instrumento de medición de impacto para saber si lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, tiene el resultado esperado o no, ¿sí? Entonces, hemos pasado de hacer muchas cosas, pero no medimos eso. No sabemos si es un gasto o una inversión. Lo que diferencia un gasto y una inversión es que el gasto excede la pérdida y la inversión aumenta el patrimonio, ¿sí? Si llevamos la innovación al ámbito privado, lo que se va a hacer es que todo se mide, ¿sí? Cada peso que tú inviertes en innovación se mide, ¿sí? Y esa buena práctica es la que hoy día la administración pública debiera recoger. En el caso de Providencia, que es el caso más cercano que yo tengo, porque lideré el hub durante 6 años, la alcaldesa Matei nos ayudaba o nos exigía medir todo lo que nosotros hacíamos. Y nosotros teníamos en mi dirección instaurado la plataforma Power BI, donde yo sabía que el root de Dani Tricario era 14, 120, no sé cuánto, y yo sabía cuántas horas te habías capacitado, en cuántas ferias habías participado, cuánto habías vendido, toda la trazabilidad y el viaje de ese usuario en Providencia, ¿sí? Ese tipo de cosas hoy día se puede hacer. Esas plataformas son gratuitas. Lo que tú necesitas es una persona que lo sepa implementar y un líder que sepa qué dato quiere medir, ¿sí? Porque finalmente, Dani, es muy seductor cuando alguien dice desde el ámbito público que invertimos 3 o 4 o 20 millones de dólares, pero lo interesante no es la inversión, es ver cómo eso mejoró la calidad de vida de las personas, cómo redujiste los tiempos de espera, cómo, no sé, ¿te fijas? Está buenísimo. Y aparte me gusta esto de evidenciarlo rápidamente y esa trazabilidad no es común. Por lo menos yo, en los años que trabajé también en la política pública. Te quiero preguntar, Pato, voy a ir con el tema ya así del trabajo, ¿no? Per se que haces en el BID. Ustedes hicieron el primer encuentro de ciudades, creo que fue en noviembre, primer encuentro de ciudades del Banco Interamericano, que entiendo que vos estás ahí, lo liderás. Quiero saber, más allá de lo que hicieron, ¿qué conversaciones dominaron que puedas compartir con la audiencia? No sé, 2, 3 temas importantes que surgieron en ese primer encuentro de ciudades. Bueno, primero quiero decir que estás muy bien informado, porque efectivamente hicimos el encuentro en noviembre. Así que sí, fue un encuentro en San Pablo. San Pablo es como un país, ¿sí? Tuvimos el encuentro nuestro, pero además estaba el encuentro de Mercociudades, además estaba el encuentro de las bancas para el desarrollo, es decir, esa semana hubo cerca de 1000 personas del ámbito público ligadas al mundo de la innovación, sostenibilidad, etc. Tremendo. Y nuestra actividad fue una más en el marco del San Pablo Summit 2023. Las conversiones que salen usualmente tienen que ver, Dani, con el desafío de la gobernanza de la innovación, algo que estábamos hablando hace unos momentos, ¿sí? Cómo poder, independiente de los gobiernos de turno o del gerente, y llevámoslo al mundo privado, del gerente que está a cargo hoy día, la innovación sea un must de cada una de las instituciones. Es decir, cómo podemos... Y ahí aparece un tema súper importante que está ligado con lo que haces tú, de visibilizar, de comunicar, de extender, validar, legitimar, acercar, promover esta cultura de la innovación, ¿sí? Pero no simplemente es comunicar por comunicar, es comunicar esto como cuando sale la experimentación. Cuando hablamos de experimentación, tú tienes que experimentar buscando resultados. ¿Qué resultado estás buscando? Cuando tú comunicas es igual, ¿sí? Entonces yo creo que programas como el que tú haces y este tipo de acciones son tremendamente importantes para el ecosistema, ¿sí? Porque valida lo que se está haciendo, legitima, acerca, promociona. Entonces, uno es la gobernanza, y la comunicación de la gobernanza es fundamental, ¿sí? Porque nadie va a querer votar un programa que es conocido por la gente, es usado y está bien evaluado. Esas son las 3 perspectivas de la evaluación de un servicio público. Usabilidad, como cuánto se usa este servicio público, la evaluación, si está bien o mal evaluado, y la visibilidad, si es muy o poco visible, ¿sí? Entonces, la gobernanza es uno de los aspectos. Lo segundo tiene que ver con las capacidades técnicas instaladas en los equipos. Y entender que la innovación no solamente es el uso de herramientas para innovar, tipo pensamiento del diseño o metodologías ágiles. Se confunde a veces que la herramienta es innovación y la herramienta es una carretera que te ayuda a llegar a la innovación, pero la innovación es disciplina, es constancia y muchas otras cosas, ¿sí? Entonces, capacidades técnicas entre los equipos. Esto que hablamos al principio de capacidad y cantidad. Los equipos más diversos, con ciertas profesiones, etc. Y lo tercero tiene que ver con lo que estábamos hablando también, que es la medición. ¿Cómo medimos lo que estamos haciendo? ¿Y cómo podemos visibilizar este valor para el tomador de decisiones? ¿Sí? ¿Cómo va a saber alguien que si lo que estamos haciendo es bueno o malo? ¿Impactó o no impactó a un ciudadano? Si es un gasto o una inversión. Y eso tiene que ver con la medición. Entonces, me parece que son los 3 aspectos. La gobernanza, que se liga mucho a la visibilidad, las capacidades técnicas del equipo, y la tercera tiene que ver
con esto que te decía recién, porque si no lo tenemos, finalmente no ocurren estos procesos de innovación. Y en ese marco y en el encuentro de ciudades, me imagino que habrá salido el tema de inteligencia artificial como uno de los grandes temas, ¿no? Es una idea mía. Y si no salió, estaría bueno conversar acerca de cómo ves el impacto del AI, ¿no? De la inteligencia artificial, ya de cara a la formulación de programas de innovación y cómo se está dando eso en las ciudades. Bueno, a ver, todavía, en mi opinión, desde donde yo trabajo, la inteligencia artificial en la ciudad no se ve como una realidad, ¿sí? Todos saben que existe, todos saben el potencial, pero en la ciudad todavía no se ve a gran escala, principalmente por temas de regulación, ¿sí? Hay regulaciones que impiden el uso de los datos, ¿sí? Salvo que haya un consentimiento explícito de los datos. Yo participo también en una mesa del Senado, que es temas de privacidad de datos y la gobernanza de los datos de la política chilena. Y ese es el gran tema. Hoy día, ¿cómo podemos conseguir una política que nos permita extraer el máximo potencial de la inteligencia artificial, pero sin que esto pase a llevar los derechos digitales de los ciudadanos, ¿sí? Porque que Dani camine todos los días por una ruta, ¿no es cierto? Ese dato, esa huella digital que queda, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? O sea, esa es la gran discusión hoy día. ¿De quién es ese dato? ¿Ese dato es de la plataforma tecnológica o es del usuario que ocupó esa carretera? ¿Sí? Mira las conductas de las personas. Nos levantamos, miramos el teléfono, nos subimos al auto, Waze, después pedimos comida, pagamos, transaccionamos, después entramos. Entonces pasamos mucho tiempo en el celular y dejamos muchas huellas digitales, ¿cierto? Y eso queda ahí plasmado. Pero son datos. ¿Esos datos a quién le pertenecen? Tú quieres que efectivamente todos sepamos que Dani compró tal o cual cosa, que pagó de tal o tal manera, que se movió con esta trayectoria todos los días. O sea, si ese dato se ocupa de mala manera, es un problema. Ya subyace entonces lo que tiene que ver con la ética de los datos o la ética de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas que hoy día las regulaciones no lo han sabido solucionar. Y es por ese motivo que hoy día la ciudad no ha podido adoptar materias de inteligencia artificial tan fuertemente como nos gustaría. Mira, claro, ahí tiene un limitante claro en términos regulatorios. Pero, sin embargo, eso me parece que se va a acelerar rápidamente. Te quiero preguntar, Pato, ¿cómo se escala esto de la innovación? Porque una cosa es, bueno, armarlo. Yo sé que ustedes armaron, vos armaste, no sé si hay un equipo ahí, pero fundamentalmente vos, una metodología con estadios. Entonces, ¿cómo se escala esa innovación? Porque no podés estar en cada conversa digamos, medio complejo eso. Entonces, sobre todo para 15 ciudades que no tienen nada que ver Buenos Aires con Curitiba, digamos, tienen factor en común, pero son muy diferentes, o mismo San Pablo, ¿no? Sí. Bueno, usualmente cuando ocurren estos programas de acompañamiento a ciudades o a ciudades o ámbito público, no se discrimina en el ciclo de desarrollo que te lleva a tu ciudad, ¿sí? Los meten a todos juntos en un proceso. Y lo que nosotros quisimos hacer desde el banco fue algo bastante disruptivo, porque generamos una metodología de 3 componentes para que las ciudades se pudieran autoevaluar y con eso poder segmentar según su etapa de desarrollo. Y cada etapa de desarrollo, entonces, se le provee un set de recursos para que la ciudad pueda ir desarrollando su proceso de innovación, ¿sí? Entonces, desarrollamos 3 estadios de desarrollo. Las ciudades que estaban en la fase de ideación de un lab o hub de innovación, aceleración y expansión. Son 3 estadios de desarrollo que finalmente terminan siendo 2 en la práctica, pero son 3 en el diagnóstico, ¿sí? Ideación, aceleración y expansión, que después las partimos, estas 15 ciudades, en 2 estados, que se llaman ideación, aceleración y aceleración, expansión, ¿sí? Con eso lo que estamos haciendo, estamos generando, por una parte, una caracterización, estamos comprendiendo qué requiere las ciudades que están en las fases más tempranas de innovación y qué tienen y qué requieren las ciudades que están en las fases más aceleradas de innovación, ¿sí? Con eso hacemos un traje a la medida. La inversión pública del banco es mucho más rentable, además, porque estamos haciendo un set de habilidades para lo que tú requieres. Y esto es una metodología que es de manera exploratoria, porque no se ha hecho antes y nosotros también como banco nunca la habíamos hecho. Esto lo estoy
es parte de mi trabajo este diseño. Y vamos al segundo año ahora. Hasta ahora vamos muy bien, vamos acompañando ciudades. Tenemos ciudades como San Salvador, por ejemplo, que sería como el gobierno regional de San Salvador, la OPAMS, que reúne a 13, 14 municipios, y ellos están pensando en armar su laboratorio de innovación y acompañando. Entonces, esto es un proceso de innovación abierta, donde pues esta guía próximamente la vamos a publicar, la pueden usar universidades, empresas, ciudades, para, a base de este proceso de innovación abierta, puedan ir acompañándose en su proceso de creación de hubs o labs de innovación como un vehículo para generar innovación en las ciudades. Está bueno. Vos también estás, como lo mencionaste ahí y lo tenía anotado acá, ya digamos con foco en Chile. Tenés mucha experiencia trabajando en varios lugares, gobiernos regionales, etcétera, pero sobre todo me interesó esto del Senado, ¿no? El Senado del Futuro creo que se llama, o la Comisión Futura del Senado creo que es el nombre, que todos los años tiene este encuentro y demás. También me interesaría saber, ligado a temas de innovación en ciudades, ¿qué se habla ahí? ¿Cuáles son los grandes desafíos? Hablaste algo de datos, pero también entender un poco de eso. Sí, yo diría que el gran desafío es entender que hoy día las políticas públicas tienen que ser centradas en el ciudadano, en el usuario, ¿sí? Y antiguamente la política pública se le denominaban planes de gobierno. Eran un poco, cuando no sé si has visto el ejemplo del parque, que es un cuadrado, y se dice experiencia versus diseño, o diseño versus experiencia, y quiere decir que ese cuadrado de pasto, cuando llega al ángulo, nadie llega a la esquina y dobla, sino que hace una transversal y genera una transversal de tierra. Eso es cuando el diseño de ese parque se contrapone con la experiencia del usuario, ¿sí? En el caso, esto llevado a la política pública, el plan de gobierno, el diseño del plan de gobierno, se contrapone con la experiencia del usuario, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy día nosotros hacemos, hasta ahora en Latinoamérica, se hacen las políticas públicas desde el escritorio, desde los tecnócratas, de la gente que sabe. Pero se ha dejado a lado el ciudadano, ¿sí? Se ha dejado a lado escuchar al ciudadano. Y no es lo mismo participación ciudadana que codiseño, ¿sí? Los niveles de participación son 5, desde informar hasta empoderar, dar poder de decisión, ¿sí? Tiene que informar, codiseñar, etc. Entonces, pasamos de la participación al codiseño. El codiseño es que yo me siento contigo, habito tus zapatos, hago el trámite y me levanto a las 4 de la mañana para tomar una hora en el CEFAM de Pudahuel a las 6 de la mañana y esperar 6 meses más, ¿sí? Y empiezo a analizar por qué ocurre eso, cuáles son los problemas que hay en el diseño del servicio público, en este caso de salud, ¿sí? Entonces, eso es lo que hoy día está iterando, de los planes de gobierno que se hacían desde el escritorio hasta muy con foco en el ciudadano para entender quién es el ciudadano, qué lo motiva, cómo se mueve, cómo paga, cuánto gasta, toda la emoción, tal como lo hacen las empresas privadas de hace ya los últimos 20 años, ¿cierto? Entonces, ese cambio de ser un Estado más empático, más con foco en el ciudadano, más ágil, más colaborativo, más innovador, es lo que se está viniendo hoy día desde la administración pública. ¿Y quién lo está empujando? ¿Quién hace el push? Es un ciudadano más informado, más empoderado, y que hoy día ya no le sirve solamente votar cada 4 años, sino que también quiere saber qué se hace con el alumbrado público, qué pasó con la plaza, y acá esto nos empodera, el teléfono, ¿sí? Nos entrega mucho poder como ciudadanos. Ya que estamos haciendo foco en Chile, ¿cuál fue? Me imagino que son varias iniciativas, sobre todo el plan, el diseño, pero una iniciativa que quieras compartir y destacar del trabajo que hicieron en el Hub de Providencia, que resonó dentro del banco y que también catapultó esta conversa de, che, escalemos esto, porque si mal no entendí, corregime, del trabajo que hicieron fue como repliquemos esto en la región. Entonces quiero entender si tiene que ver también con una iniciativa puntual o el diseño general, pero bueno, ahí sí puede destacar una iniciativa. Sí, a ver, yo creo que el gran trabajo que hicimos desde Providencia tiene que ver con el modelo del Hub de Providencia, ¿sí? Ese fue la gran innovación que el banco se interesó. De hecho, lo que estamos haciendo ahora se llama Hub de Ciudades, ¿sí? Porque es poco usual que una ciudad, por una parte, haga muchas actividades extramuro. Comentábamos hace un ratito en off que hoy día mismo el Hub está haciendo una actividad en las plazas, en los parques, ¿no es cierto? Conversaciones de innovación, charlas, talleres, etc. Pero también hacer 1000 actividades por año es poco usual, que una municipalidad haga 1000 actividades por año.
que una municipalidad abra el 52% del tiempo sus espacios para los emprendedores. Nosotros teníamos un cowork abierto 24/7, diferentes programas, pero también teníamos startups que habitaban el espacio público, de ese tipo de oficina, adentro. ¿Sí? En mi opinión fue una revolución, ¿sí? Lo que nosotros hicimos. Y abrimos una categoría que hoy día está el Hub de Vitacura, que apareció el Hub Lo Barnechea, y se viene el Hub Las Condes, el Hub La Reina, ¿sí? Una categoría. Y por otra parte está Renca con su modelo de la fábrica, y lo hace Peñarolén con el modelo propio de ellos. Entonces es interesante lo que le ocurrió. Me parece que ese fue el gran aspecto que el banco le interesó, porque además yo participaba previamente a hoy día tener una posición más estable en el banco, durante los últimos 4 años, viajando a diferentes partes de Latinoamérica y Europa para contar la experiencia del Hub de Providencia, ¿sí? En un proyecto que se llamaba Urbelac, ¿sí? Que causaba mucho interés. A nosotros nos pedían apoyo o información desde Suecia, desde China, desde Francia, desde Estados Unidos, desde Holanda, desde muchas partes, ¿sí? Hablaste de las comunas. Muchas de las comunas que mencionaste tienen recursos, pero no por tener recursos también es más fácil generar un hub de innovación. ¿Cuáles son los desafíos para las comunas de Chile, no solamente de Santiago, sino también del sur, del norte, etcétera? Yo creo, Dani, que el gran desafío es que las autoridades políticas comprendan que la innovación ya no es una opción. La innovación es un deber, ¿sí? La innovación entrega múltiples valores, múltiples retornos económicos, sociales, medioambientales. Es entender que hoy día el ciudadano requiere respuestas más ágiles, colaborativas e innovadoras. Es entender que la administración pública debe ser más empática, con foco en el ciudadano, entender sus prácticas. Es entender que cada peso de la administración pública debe ser medido y rentable. Es entender que debemos democratizar el acceso de la pequeña empresa o las startups como proveedores del Estado. No puede ser posible que todavía en el año 2023, cuando tú hagas un servicio público y veas las licitaciones públicas, siempre son 3 los oferentes. En luminaria, en mantención de parque, en mantención de semáforo, en mantención, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las startups? Que hoy día tiene una tecnología, tiene equipo capacitado, pero no tiene experiencia. Está fuera del mercado, no puede participar ni siquiera, ¿te fijas? Entonces, por eso es importante la compra pública e innovación. Es algo que Chile hoy día está comenzando a liderar en Latinoamérica. Está modificando su plan de compra. De hecho, el presidente Boric firmó hace una semana, me parece, esta nueva ley de compra pública e innovación que va a facilitar que las startups puedan participar como proveedoras del Estado, ¿sí? Y de esa manera se democratiza y sacude también todas las malas prácticas, porque hoy día la tecnología, las startups deben participar como proveedores estables del Estado, y con eso generas una igualdad de cancha para todos los proveedores y sacamos todas las malas prácticas también de todo lo que sabemos que ha ocurrido en Chile y en Latinoamérica hace muchos años. Y ahí me diste el pie para ir a GovTech, que lo definiste, lo contaste, y un poco lo hemos atravesado. ¿Cuál es el desafío de GovTech para que se suceda como una categoría? ¿No? Que un poquito lo veníamos hablando antes de comenzar el episodio. ¿Qué te parece? Sí, es interesante. La resistencia y la lentitud de la administración pública, la incapacidad de atreverse por no cometer errores, y el desconocimiento técnico del uso de la tecnología, específicamente temas GovTech, ¿no es cierto?, que son estos ecosistemas de colaboración entre el Estado y las empresas que usan datos, tecnología, metodología e innovación para afrontar retos o desafíos públicos. La normativa pública es el gran desafío. Hoy día tú puedes tener una startup, por ejemplo, Impact Latam. Puede ser un tremendo canal de difusión de buenas prácticas en los municipios, con foco en los ciudadanos, con foco tipo las revistas antiguas. ¿Te acuerdas las revistas antiguas que te llegan a tu casa? Sí. Como esos datos ISOs. Ok. Claro, ¿no es cierto? Perfecto. Que en Estados Unidos todavía se reparten. Si tú vas a las casillas, está lleno de esas cosas. Pero hoy día Impact Latam puede ser perfectamente un canal de difusión de las actividades para los ciudadanos, un podcast, ¿sí? Pero probablemente si tú vas a una institución pública no te la puedes ganar. Probablemente porque te va a faltar experiencia, porque no va a tener dinero para la de garantía o para la póliza de seguro, porque el banco no... O sea, hay que destrabar eso. Hay que hacer que el acceso a ser proveedor público sea mucho más amigable con empresas como las tuyas o como la de muchos emprendedores, ¿sí? Porque de esa manera lo que estamos haciendo, estamos democratizando no solamente el acceso, sino que también las buenas posibilidades que llegan al ciudadano, ¿sí? Hoy día las compras públicas, el mercado público transa debe estar por los 20.000 millones de dólares por año. Y las partidas principales son educación, salud y seguridad, ¿sí? Después bajan por las municipalidades muchas de ellas. Y de ahí se va perdiendo, ¿sí? Pero siguen siendo, es mucha plata, sigue siendo mucho dinero.
para que sean muy pocos proveedores quienes atomizan todas estas compras públicas. Yo soy de la idea que hoy día tanto Corfo podría ser un agente, o el Ministerio de Ciencia podría ser otro, para que adoptaran la compra pública de innovación y generaran las condiciones para que empresas como las tuyas, u otras tantas, pudieran ser proveedores de verdad del Estado, generando mayor impacto y mayor rentabilidad social en el gasto público que hoy día se hace en estos 20.000 millones de dólares, creo yo, que se hace de mercado, o entre 16.000 y 20.000 millones de dólares que hace el mercado público en Chile. Qué gran desafío, che. Qué tremendo. Y te quiero preguntar específicamente de Salt Lake City como ciudad, que nos une, donde yo fui, compartimos, donde yo fui por mi parte, vos sé que estás ahí, frecuentás. ¿Qué tiene de especial esta ciudad? ¿Qué tiene de especial esta ciudad ligado a temas de innovación con tus ojos y tus anteojos de innovador público? ¿Qué pensás? Yo pensé que así con mi pelo, de innovador Y con, público. con tu pelo también. Pero ver, y con la sequedad que hay, pero eso es otra exacto. cosa. Es interesante la pregunta. A ver, bueno, varios factores. Yo creo que por una parte tenemos la crisis de California. California hoy día un estado de Estados Unidos que es prácticamente invivible. A mi entender, debe ser uno de los estados más caros, con las mayores cantidades de impuestos de Estados Unidos, y se ha transformado en un tipo de laboratorio de las nuevas tendencias globales, ¿sí? De todo lo que tú puedas pensar. Entonces, hace una ciudad que sea, en mi opinión, muy poco vivible y es muy costoso vivir en California. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque las empresas, ahí en California está Silicon Valley, ¿no es cierto? Palo Alto, ¿sí? Palo Alto, Gilroy, Mar, listo. Las empresas, producto de la pandemia, se dieron cuenta que no necesitaban pagar lo que estaban pagando en impuestos, en arriendo, y dijeron, hoy día podemos salir de acá perfectamente y poder irnos a otros hubs de innovación. Y ahí empezó a emerger, por una parte, Florida, con una propuesta más latina, ¿no es cierto? Con todo lo que ocurre entre hub de servicio entre Latinoamérica y Estados Unidos. Por otra parte estaba Austin, en Texas, que recogió gran parte de las empresas tecnológicas que emigraron de Palo Alto. Y apareció Salt Lake City, o Utah, el estado de Utah, ¿no es cierto? Y la ciudad de Lehi, Lehi, que se generó ahí algo que se llama Silicon Slopes, ¿sí? Que es un modelo, un distrito de innovación, tipo una ciudad empresarial, para que poder mencionarlo un poco, donde hoy día está Amazon, donde hoy día está Facebook, está Oracle, y hay diferentes otras empresas tecnológicas que están trabajando desde ahí. Y lo interesante que tiene Utah es un estado que tiene unas regulaciones que son muy distintas a otros países, a otros estados en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, cada estado de Estados Unidos es un país, ¿no es cierto? Pero Utah particularmente un estado donde las leyes se cumplen de una manera extraordinaria, la seguridad es increíble, la calidad de vida para las personas es de muy buena calidad. Un dato, por ejemplo, el supermercado, tú sabes, los supermercados en Utah no venden alcohol, solamente pueden vender cerveza. No venden vino, no venden vodka, no venden, ¿sí? Eso lo encuentran en el liquor store, ¿sí? Los días domingos están todos los liquor stores cerrados. Tú vas a cualquier parte, tienes que entrar con tu carnet de identidad. Tú no puedes comprar alcohol sin tu carnet de identidad. Entonces, esa rigurosidad que se da genera un entorno favorable para que las personas se centren en otras cosas que no sea la bohemia en las noches, sino que la disciplina. De hecho, hay una universidad que es la BYU. No sé si tú la conociste cuando estuviste allá, la BYU. Ok, es la Universidad de los Mormones. Y es la universidad, sus estudiantes de maestría son los segundos a nivel mundial que más fondos levantan en sus proyectos de inversión. ¿Sí? La BYU, BYU, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que hacen que Utah sea un estado muy interesante, particularmente Salt Lake City, además que una ciudad preciosa, y Lehi, que hoy día es el polo de innovación de Utah. Está buenísimo, y una de las cosas que más me asombró también, primero es lo pulcro y limpio de la ciudad, es tremendo, el transporte es gratuito, público, y sobre todo, una de las preguntas que yo fui como becario del Departamento de Estado de Estados Unidos, entonces fuimos a entender un poco cómo se armaba un ecosistema y demás. Y una de las preguntas que te quiero hacer a vos que salió de ahí es, ok, pero si es un lugar tan ordenado o tan guiado, en este caso con
los mormones, que obviamente tienen una gran... ¿Cómo hacen para ser innovadores y creativos? Sí, justamente se requiere de otra tipología, dicen, en eso de Richard Florida, ¿no? De Rise of Creative Class, o sea, de cómo generar ciudades creativas e innovadoras. ¿Qué pensás? Wow, bueno, es interesante la pregunta, pero a ver, hay varios componentes que hacen que el ecosistema de Utah sea interesante. La educación, por ejemplo. Está la Universidad de Utah, está la BYU. De hecho, ¿tú conoces el libro El ADN del innovador de Christensen? ¿Te suena? Sí, sí. Bueno, el verdadero autor, digamos, del libro es Jeff Dyer, que es profesor de la BYU. Ah, mira, no Claro, sabía. es el autor. Y claro, y Christensen es otro de los autores, pero el principal es Jeff Dyer, por ejemplo. O sea, hay un capital humano muy interesante, ¿sí? El Hotel Marriott nace en Utah, lo que usé, por ejemplo, con Kentucky Fried Chicken, es de Utah, ¿no es cierto? Nace ahí en la entonces, hay ciertos pilares que hacen que Utah, no por ser que tenga muchas leyes, va a ser una ciudad poco interesante. Probablemente es menos interesante, probablemente es menos creativa. Pero la NBA hace una actividad que se llama NBA Star, una semana por año. La semana del año del 2022 me tocó estar en Utah y ahí se lanzó la aplicación esta 3D. No sé si tú la conociste, una aplicación que tú puedes estar viendo un partido de básquet y tú puedes elegir un jugador y le pones tu cara y empiezas tú a jugar el partido. No sé si la pudiste ver. No, Es muy bueno. extraordinaria. Se lanzó en Utah esa. Se lanzó en Utah. Fui a ver a los Utah Jazz, pero bueno, todavía no estaba este lanzamiento. Pero vi ese posteo tuyo que hiciste, no pude indagar más. Está buena. Claro, es extraordinaria. Tú te puedes meter a jugar, por ejemplo, y se eligió Utah para hacer ese lanzamiento, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir es que Utah hoy día está recibiendo mucha inversión, hay muy buen capital humano, hay muy buenas universidades, hay muchas empresas, es una ciudad que garantiza la inversión porque es muy estable, una buena relación entre inversión e impuestos, que son aspectos fundamentales. Quizás le falta un poco de atractivo en lo creativo, en lo cultural, es cierto, pero es interesante ver cómo en los diferentes ecosistemas la innovación ocurre y ya después cada uno elegirá qué le queda más cómodo. Si California, pagando la cantidad de impuestos que se paga, asumiendo la cosa como está con las drogas, ¿no es cierto?, con el meth, con el cristal, como los homeless, eso. O Utah, que es un estado mucho más tranquilo, mucho más limpio, quizás aburrido, comillas, cursiva, subrayado, pero que genera un entorno favorable para desarrollar actividades como la innovación o el emprendimiento. Interesante, Pato, gracias por compartirlo. Bueno, mira, ya en la recta final creo que cubrimos varios temas, hablamos de todo esto que es tan interesante. Sí, que creo que estaría bueno destacarlo y vine en zigzagueante, así como el innovador. Sí, yo te vi emocionado por muchos pasajes. Pero me fui a Salt Lake City y ya te quiero cerrar un poco el episodio con Latinoamérica. Hablamos de Chile, hablamos de Provi. ¿Qué otra ciudad o qué otras ciudades te parece interesante alguna iniciativa? ¿Qué sé yo, alguna iniciativa de San Pablo? ¿Alguna iniciativa de Buenos Aires? Obviamente sin desmerecer, esto no es una tabla, sino que vengan que en las 15 ciudades que trabajás esta instancia. Sí. A mí me seduce mucho, Dani, la alianza público-privada. Creo que con la gran cantidad de crisis que estamos viendo, política, económica, social, sanitaria, el año 2020 hubo cerca de 65 estallidos sociales. Y son problemas, y hay que diferenciar entre los problemas y los problemas complejos. Efectivamente. Wow. Entonces, y hay que diferenciar de los problemas a los problemas complejos. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Los problemas complejos son cuáles tú no tienes un interlocutor con quien hablar. No sabes bien la causa del problema. Es un poco estallido social de Chile lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, con todo este escenario, yo creo que la alianza público-privada es fundamental. El privado no puede solo y el público tampoco puede solo. Necesitamos una unión. Y hay modelos muy interesantes. Un modelo me parece muy interesante, el de Medellín, que los que trabajamos en el mundo de la innovación sabemos lo que es, ¿no es cierto? Tú sabes lo que es Medellín, lo que ha hecho, ¿no es cierto?, en temas de, no solamente en el ámbito privado, sino que también público, con su Medellín y su propuesta de servicios públicos, Ruta N y muchas otras cosas. Lo que ocurre, por ejemplo, en Ecuador, en Guayaquil específicamente, que hoy día está sometido a una crisis tremenda de narcotráfico, delincuencia. Yo he podido estar el último mes 2 veces y me voy en enero de vuelta, con su Épico. Épico es la empresa pública, Épico es empresa pública de innovación y de competitividad de Guayaquil, ¿sí?
y tiene un centro tipo patio Villavista completo, que desde ahí generan este épico con oficinas, es espectacular, me encanta el modelo público-privado desde épico, lo mismo que hacen en Colombia con Medellín. Pero después tenemos otras ciudades, como estos monstruos, como San Pablo. San Pablo tiene cerca de 5 laboratorios de innovación. Uno es el 011 Lab, si la gente que le interesa ver, el 011.lab, es súper interesante, el laboratorio de innovación pública. Tiene otro que se llama el Green Sampa, que es un laboratorio de innovación que invierte en tecnologías verdes, sostenibles, para la ciudad. Y hay otros más que son de las empresas públicas, ¿sí? Es decir, tipo corporaciones serían en Chile, que funcionan con un subsidio municipal donde invierten en empresas tecnológicas, ¿sí? Ese modelo me parece que es fantástica. Yo siempre me voy a incentivar con los modelos público-privados. Bueno, en Chile el Hub de Providencia lo he repetido 20 veces, pero creo que lo que hizo la alcaldesa Matei es fundamental, es espectacular. Lo que hace Renca también es muy bueno con la fábrica de innovación de Renca. Lo que hace Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires en su área de innovación, con el BOTI, por ejemplo, este asistente virtual que marca un hito en toda la innovación pública de Latinoamérica. BOTI es el asistente virtual que trabaja 24/7 desde un WhatsApp, que responde lo que tú quieras de la ciudad de Buenos Aires. Y así hay diferentes casos que son interesantes poder conocer en mayor detalle, pero ahí te nombré algunos que pueden ser interesantes. Buenísimo. No, interesante también Latinoamérica. Creo que tiene mucho también para llevar, porque hablamos de Estados Unidos siempre, pero Latinoamérica como emergente de esto tiene muchísimo. Bueno, quiero ir ya al cierre con estas 3 preguntas finales que siempre hago, como rapid fire, para que también la audiencia pueda conocerte desde otro lugar, saliendo de lo específico de las ciudades y demás. Así que ahí vamos. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué? Puede ser de este tema u otros, y también lo vamos a dejar en los links de este episodio. Mira, película yo soy muy malo, veo muy pocas, pero una película que me marcó mucho, que fue Una mente brillante. Es extraordinaria. No sé si la has visto alguna vez. Espectacular. No sé el actor, pero es espectacular. Oscar, ¿no? Sí, espectacular. Una de las pocas películas que yo he visto. Y libro sería El ADN del Innovador o de Dyer y Christensen, que me parece que es espectacular, que es un estudio de 5.000 ejecutivos, 500 líderes y 50 fundadores de startups que habla sobre las habilidades para innovar. Eso me parece que es espectacular. Buenísimo. Bueno, lo vamos a dejar en los links de este episodio. Si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando eras adolescente, tenías 15 años, ¿cuál sería? Puede ser una frase. Al final, no te metas en este tema de la innovación. ¿Cuál puede ser? Mis papás siempre me decían, cómete la comida. Eso era una... Claro, como literal, claro, ¿no? Pero, exacto, pero fíjate que cuando hablamos de la integridad de los emprendedores, en mi opinión, tiene que ver con todo. Tiene que ver con el ámbito mental, físico y de salud. O sea, tú no puedes pretender ser un emprendedor exitoso si no estás bien mentalmente, bien alimentado, en descanso, ¿sí? Y ese cómete la comida lo traduzco en alimenta tu mente, descansa, haz ejercicio, ten buenas relaciones sociales. Creo que es fundamental eso. Para ser un tipo íntegro, ¿sí? No vale ser un emprendedor que trabaje 24/7 si finalmente te va a dar un paro cardíaco a la vuelta de la esquina o si la gente habla mal de ti, por ejemplo. Me gusta mucho más el liderazgo, por ejemplo, que impulsaba Mauricio Russo, que yo te conté que escuché que todos hablan bien de él, que fue una persona, o lo que hace el Dani Dacaret, por ejemplo, que son personas íntegras, ¿no es cierto? Que son personas que le hacen bien al ecosistema, que son líderes, que son imanes, ¿sí? Y me gusta mucho más ese estilo que el otro estilo. Así que cómete la comida, descansa, actividad física y no sé, medita y qué sé yo. Y esta última, generalmente la hago, o sea, casi nunca la hice hasta ahora, pero la voy a hacer por tu perfil. Vos sos un tipo que te levantás temprano, no sé si haces CrossFit o gimnasio, alguna de esas cosas. Entonces quiero saber cuáles son 1 o 2 cosas que incorporás a tu rutina diaria para lograr tus objetivos y que quizá otros puedan extrapolar de esa vivencia o de cómo armás tu día. Sí, yo no hago CrossFit porque si no ya lo hubiera dicho. Claro, bueno, era sí. Gimnasio, CrossFit, algo vi así en las redes, no me había quedado claro. Sí, no, efectivamente, yo creo que la actividad física, yo en general me levanto muy temprano, a las 4:40 de la mañana,
y a las 6 sagradamente Eso, el otro a día eso fui al iba. gimnasio. Sí, A eso sí. iba. 4:40. Sí, sagrada. Mira. 4:40 me levanto todos los días en la mañana, tomo mate, café, leo, y a las 6 estoy en el gimnasio, que es la hora que abre, con un par de compañeros de Providencia. Todavía vamos. A las 6 entrenamos, de 6 a 7:30 más o menos, de ahí comienza el día para nosotros. Entonces la actividad física es fundamental, el leer y también darse espacio para el ocio, para los asados, para tomar algo con los amigos, con la novia, salir. Creo mucho más en eso que trabajar 24/7 y centrarte solamente en ganar plata. Yo creo que la plata es una consecuencia de muchas otras cosas. Es un poco lo que tú hablas también de esto de emprender con sentido, ¿no es cierto? Y la sostenibilidad también se relaciona con eso, con el propósito de lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando tenemos un emprendedor que se centra solamente en ganar plata, yo creo que tarde o temprano eso le va a pasar la cuenta. Creo mucho más en los emprendedores que trabajan por una idea, por un propósito, y como consecuencia del gran trabajo, del gran valor que aportan a la sociedad o esa solución, el retorno económico es una consecuencia. ¿A qué hora te vas a dormir? Porque si te levantas a las 4:40, ¿cómo haces? ¿Sabes qué, Dani? Mira, duermo poco, me acuesto relativamente temprano, tipo 10 u 11 de la noche, pero con eso me recargo pila y con buena alimentación, y de repente le metemos una siestita y de repente sale su siestita, pues, compadre. Así que, no, en general llevo una vida bastante sana, bueno, bastante tranquila. No consumo ningún tipo de droga, solamente me gusta tomar vino, la piscola y el asado. Ese sería como las salidas que tengo. Exacto. A ver si un día hacemos un asado, güey. A ver si un día hacemos un asado y conversamos más. Sería lindo. Claro que sí. Bueno, querido Pato, fue una linda conversa, bueno. Te agradezco tu tiempo. ¿Querés compartir algún mensaje de cierre? Algo que quizá no hayamos tocado con exhaustividad en esta conversa, como para ir cerrando. No, Dani, yo creo que hablamos mucho, fue muy entretenido. Solamente me gustaría felicitarte a ti por lo que vienes haciendo todos estos años. Y eso muy, muy honestamente, sé lo difícil que es emprender, más en este 2023. Pero a la larga, yo sé que este tipo de iniciativas traen consigo el retorno que se esperan, porque esto es muy valioso, ¿sí? Para visibilizar, comunicar, extender, validar, legitimar, acercar, promover la cultura de la innovación, el emprendimiento, y que tanto bien o tanto falta le hace a Latinoamérica, ¿sí? Si yo tuviera poder de decisión, invertiría en Impact Latam. Así que, claro. Entonces, no, eso, simplemente gracias por la invitación, felicitaciones por el gran trabajo que haces, y ojalá que nos veamos pronto comiendo un asado y conversando otras cosas. Ahí estamos. Bueno, querido Pato, esta no será la última vez que conversemos. Seguramente cuando haya más informes o cosas que estés lanzando también podemos retomar y hacer un round 2. Así que bueno, muchas gracias por compartir esta linda conversa. Bueno, Dani, te mando un abrazo y un saludo a todos. Nos vemos. Bien. Bueno, aquí lo tuvimos al querido Patricio Ovalle Wood, el Pato Ovalle. Hablamos acerca de GovTech y de varias cosas. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por compartirnos. Si les gustó este episodio, compártanlo, ayúdenos a dejarnos una breve reseña en las plataformas, un rating. Y bueno, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co